Bienvenidos de nuevo a otro programa de conversaciones académicas. Bienvenido, doctor Salvador Moncada. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias por invitarme a su programa, James. Es un gusto. Hablemos ya del COVID-19. ¿Qué caracteriza a este virus frente a otros virus? Yo he escuchado decir que es muy grande en comparación con otros virus, aunque los virus son muy pequeños eh, comparados con una bacteria. Entonces, uno, ¿qué caracteriza a este virus? Dos, ¿cuál fue su origen? Porque es que lo escucho decir que viene de un subgénero o viene de otro género, que que el más antiguo fue descubierto en 1960 o 65. O sea que el COVID-19 no es nuevo o si es nuevo. Entonces, no, quiero que nos dé como un balance de esto que acaba de decir, doctor. Bueno, los coronavirus fueron efectivamente descubiertos aquí en Inglaterra, posiblemente a mediados de los años 60, a fines de los años 60. Es una familia amplia de virus que tiene varias subfamilias y de que han demostrado a través de los años tener la capacidad de producir patología en los seres humanos. Y en este sentido, ha habido 3 miembros de la familia que ya han demostrado que pueden tener la posibilidad de producir la pandemia. A principios de los años 2000, el SARS-CoV-1, porque ahora estamos con el SARS-CoV-2, ese fue el primero que produjo una infección significativa en los países del Lejano Oriente y que dio muchos problemas, y que además se empezó a hacer una vacuna contra él y que súbitamente la infección desapareció, como puede desaparecer este tipo de infecciones. Y se quedaron a medio camino, pero demostró que tenía primero una mortalidad más alta que la de este virus, y esa infección desapareció. Después estuvo el coronavirus que apareció en el Oriente Medio, que se llama el MERS en inglés, que tiene una mortalidad muy grande y que se transmitió a partir de la saliva de los camellos. Ese tenía una mortalidad del 30%. Si tuviéramos ese virus paseándose por el mundo en este momento, la mortalidad sería enorme comparada con lo que tenemos en este momento. Ese virus, por suerte, también fue contenido y desapareció. Y ahora tenemos el SARS-CoV-2, que apareció en una ciudad, posiblemente en China, a finales del año 2019. Eso no está muy claro, que se cree que apareció en un mercado de animales y de comida fresca en la ciudad de Wuhan, y que se empezó a desarrollar y a esparcir por el mundo a partir de ese foco. Este virus es de la misma familia de los otros, tiene una mortalidad que no es muy alta, aún así es 10 veces más la mortalidad que la gripe fuerte, de tal manera que tiene una mortalidad y tiene ya algunas características que han sido definidas. Es un virus como todos los otros coronavirus, que es como una pelotita de golf redonda que tiene unas puntas, y en esas puntas hay unas proteínas que le permiten entrar a las células humanas por un receptor específico que ya existía en las células humanas. Y eso le da la posibilidad de entrada, y ese receptor está en las células de la nariz, en las células de la garganta y en las células de pulmón. Y lo que hace ese virus cuando entra es producir un proceso inflamatorio muy importante y todas las otras características de la enfermedad que estamos discutiendo. Lo que pasa es que ese receptor que está en la nariz, en la garganta y en los bronquios, en los pulmones, también está en muchas otras células del cuerpo. Entonces, cuando el virus entra a la circulación, después de pasar por los pulmones,
tiene las posibilidades de producir, por ejemplo, efectos en el corazón, efectos en la coagulación de la sangre y efectos en otros órganos, en la sensación del olfato y del gusto, porque ataca el sistema nervioso central, y entonces un virus que ataca el cuerpo en distintas partes. Y esas son las cosas que lo hacen tan complicado y tan difícil de tratar. La mortalidad no es muy alta, mata fundamentalmente a gente mayor que tiene generalmente alguna otra enfermedad cardiovascular. A la gente joven no la mata con tanta frecuencia, la verdad es que la mata con mucho menos frecuencia, pero produce un tipo de daño que alguna de la gente que sufre la infección y que no se muere, tiene efectos de larga duración por muchos meses, ya sea cambios en el olfato, cambios en la sensación del gusto, cambios en la mentalidad, en la concentración, cansancio permanente y problemas en el corazón, por ejemplo. El daño del corazón es frecuente y sucede aún en gente joven que no tiene una enfermedad grave y que no muere por la enfermedad. Surgen varias inquietudes con lo que me acabo de explicar. Una, cuando usted dice que digamos, la familia de los coronavirus fue descubierta más o menos en 1960 en Inglaterra. Ahí me generó una duda. O sea que ya existían y no sabemos cuántos millones de años llevan en la Tierra. Pensaría yo, porque usted dice que fue descubierta. Claro. Que pudo haber sido desde el origen del ser humano que está esa familia de los coronavirus en el planeta. No lo sé, usted nos dirá ahora. Bueno, o mejor empecemos por esa pregunta para luego hacerle las otras. Bueno, yo no sé, es decir, yo no he estudiado ni sé qué tan viejo es este virus, pero seguramente ha existido por miles de años. Se descubrió, quiere decir que una persona en el laboratorio lo miró por primera vez, una persona que yo conocía, por cierto, y que murió hace algunos años, que se llamaba June Almeida, una mujer que hizo el descubrimiento de este virus. Y el virus debe de haber existido por mucho tiempo antes de ser descubierto, obviamente. ¿Cuánto? No le puedo decir. Sí, no, tranquilo. No, así funciona la ciencia. Y eso nos falta mucho por aprender de estos virus. A mí me sorprende es que un organismo tan diminuto, muchísimo más pequeño que una bacteria, diría, muchísimo más pequeño, pues esté causando los estragos que está causando en el planeta Tierra. Ahora, la otra pregunta que me genera es lo siguiente. Usted dice que antes del COVID-19 había otra familia de los coronavirus que tenía una mortalidad del 30%. Sí. Ahora, entonces me causa, esa es la inquietud que tengo. Si ese tenía el 30%, mucho más alta que el que tenemos en la actualidad, que creo que es del 2%, no sé si me equivoqué. Entonces, ¿por qué ese se erradicó más rápido que este y no se hizo una pandemia en comparación con este? Bueno, es decir, lo que ha pasado es que esos brotes de virus, el primero y el segundo, fueron controlados mucho más rápidamente. En el momento que se cierra un área donde hay un virus y se puede aislar la población, bien, en ese momento se tiene la posibilidad de que el virus desaparezca. Lo que pasó aquí es que empezó a diseminarse y no hubo ninguna medida que efectivamente lo controlase. Y entonces empezó a diseminarse. Ahora hay mucho más vuelos, la gente anda viajando por el mundo para un lado, para el otro. Es difícil cerrar los aeropuertos, es difícil cerrar los lugares donde la gente se junta en grandes números. Y ese es uno de los problemas de las pandemias, es que cada vez más tenemos más movilidad, tenemos más conexión. Por ejemplo, en este momento que se ha descubierto una nueva variedad del virus en Brasil,
en Europa están muy preocupados de tratar de cerrar los vuelos a Brasil y que posiblemente dentro de los próximos días los van a cerrar, pero ya entraron varios aviones y no sabemos si en alguno de esos aviones venía una persona con una infectada con uno de esos, con uno de esos virus variantes de Brasil. Es muy difícil debido a la conexión y a la movilidad de la época presente. Es muy difícil. Y claro, cuando se detectó que había una neumonía de características raras en la ciudad de Wuhan, ya el virus tenía varias semanas de andar viajando por el mundo. O sea que ahí yo pensaría que sí faltó la prevención. A ver, es decir, a ver, que hubiéramos sabido antes, el anterior tenía 30% digamos, de mortalidad y este tiene mucho más poquito. Es decir, Claro. nos hubiéramos ahorrado toda esta pandemia si nos hubiéramos dado cuenta en China, hubiéramos hecho un aislamiento desde el principio bien hecho, no tendríamos este problema. Bueno, los chinos hicieron un aislamiento bueno de la ciudad de Wuhan. Acuérdese usted que cerraron una ciudad de 10, 11 millones de habitantes. Cerraron, crearon 2 enormes hospitales, tuvieron 40,000 casos, que ahora parece que fueron mucho más. Se murieron 4,000 gentes, pero como cerraron la provincia completamente, no se les regó por el país. Imagínense que para ellos sería un problema monstruoso. Ellos tienen 1.300 millones de habitantes y lo han logrado. Cada vez que tienen un brote, cierran completamente y no dejan que se esparza, que es una de las cosas que no hemos hecho ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en los países de América Latina. Claro, doctor. Sino que yo le hice el comentario porque usted nos decía que cuando el anterior se hizo el aislamiento muy rápido, tenía 30% más digamos, de efectos, pero se contuvo rápidamente. En este se detectó a las varias semanas y por eso y ya la gente pues estaba recorriendo el mundo y ya... Sí, el problema es que este virus tiene es un virus muy malicioso, ¿sabe? Un porcentaje de gente que tiene el virus no tiene ningún síntoma. Entonces usted puede estar infectado y andar por ahí regando el virus sin que nadie sepa que tenía el virus. Y la gente que usted infectó es la que se pone enferma. Y cuesta encontrar quién fue el que regó el virus. Claro. Por eso Claro. es que la máscara no es simplemente para protegerse uno, sino que para proteger a los otros. Claro, doctor. Doctor, yo voy a hacer un comentario. Yo he trabajado el tema de los animales, de otros animales, y me preocupa mucho. Yo hace algunos años publiqué una reflexión sobre el pangolín, antes de que pasara lo del COVID-19, de que es un animal que está en peligro de extinción, que muchos lo matan, los venden, y el tema también de los murciélagos. Y entonces, hace poco, no me acuerdo en qué país de Europa, mataron muchos animales porque tenían COVID-19. Ahí me preocupa esto porque es que la culpa no es del murciélago, no es del pangolín, no es del dromedario. No, la culpa es de la relación que nosotros tenemos con esos animales, que no los dejamos quietos. Y usted decía en un programa que el principal problema del mundo no es el COVID, el principal problema del mundo es el tema ambiental. Y esto también está relacionado. Entonces, yo no sé si usted está de acuerdo con este comentario que yo hago frente a los animales, doctor Salvador. Completamente de acuerdo. El problema de las enfermedades zoonóticas que se llaman, que son las enfermedades de transmisión de animales al hombre, son debidas al hecho de que estamos destruyendo el planeta y estamos destruyendo los ecosistemas donde viven los animales separados de la gente. En la medida en que nos vamos metiendo en sus ecosistemas y estamos en contacto cada vez más cercano, las posibilidades del salto de una especie para la otra, y nosotros no somos más que otra especie animal, es más grande. La destrucción del medio ambiente y especialmente de los sectores de bosques, por ejemplo, de selvas, donde nos vamos metiendo, donde estamos cultivando, cuando deberíamos de proteger
y mantener la distancia, eso está creando condiciones cada vez más fértiles para que las enfermedades zoonóticas salten a los seres humanos. Y es por eso que la gente dice que en la medida en que vayamos destruyendo el planeta, este tipo de pandemias va a ser cada vez más frecuente y puede ser más peligroso. Yo voy a titular, voy a decir lo siguiente frente a lo que estamos hablando en este último instante. La culpa no es de los otros animales. Es decir, la culpa, vuelvo a repetir, la culpa no es del murciélago, la culpa no es del dromedario, la culpa no es del pangolín, la culpa es de la relación que algunos seres humanos tenemos con esos animales. Y ellos están pagando, pues, con creces, estamos extinguiendo animales por doquier. Entonces yo pensaría que si esta pandemia no nos hace cambiar nuestra relación con otros animales que llevan en el planeta millones de años antes que nosotros, entonces no hemos aprendido nada. Obviamente, es decir, esta pandemia yo creo que es un llamado de atención. La emergencia climática, si la dejamos seguirse desarrollando, va a ser 100, 1000 veces peor que la pandemia del COVID. Es decir, acuérdese usted que si las temperaturas empiezan a subir en los lugares ecuatoriales del mundo, 4, 5, 6 grados más, la gente va a tener que emigrar para el norte y para el sur. No se va a poder vivir en grandes zonas del planeta. El hielo de los polos se va a deshacer y el nivel del mar va a subir 5 o 10 metros más. Es decir, es un desastre monstruoso. La crisis climática dejada a desarrollarse sin que intervengamos positivamente va a ser un desastre muchísimo más grande que la pandemia del COVID, muchísimo. Entonces, la reflexión, cambiar nuestra relación con otros animales y cuidar el planeta definitivamente. Muchísimas gracias, doctor. Cuídese mucho. Gracias.